Hola chicos o chicas, creo que son más mujeres las que están en el canal. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les mostraré cómo realizar este chaleco que es con Granny Square, con cuadros tejidos, con varios cuadros tejidos y en la parte de atrás que es con una tela manta o una tela que ustedes tengan, ya sea de algún suéter o de alguna polera. Es este de acá. Como ven, es con cuadros tejidos a crochet y miren, en la parte de atrás no es ya con los cuadros, es con otra tela o con otro tejido que quizás lo sacó de una polera o de otro suéter o de una tela manta, creo que se llama. Así que vamos a hacer esto hoy. Esto es un poco grande, la manga igual es grande. Ya es decisión de cada uno si lo hacemos así de grande o un poco más pequeño. Vamos a empezar a realizar los cuadraditos y los materiales son, yo aquí tengo pequeñitos ovillos de hilo de las colores, esas colores es la que voy a usar. Tengo otros por ahí, pequeños ovillos, pero para mostrarles ahora cómo realizar voy a usar esto. La mayoría de estos hilos son del hilo de la marca Sole. Este es Sole y este es hilo Ane creo. Es brasilero y estos son de la marca Sole. Son 100% algodón. Luego de esto, el crochet, voy a usar este crochet, el número 1,5, una tijera, unos marcadores, una aguja, esto que es la cinta métrica, luego la tela de abajo que es para la manta, algunos alfileres, aguja y demás cosas. Vamos a comenzar a realizar uno de los cuadraditos. Voy a comenzar con este rojo. Uno de ellos son, a ver, 1, 2, 3. Son 3 tipos de cuadrados, 3 o 4. Comenzamos realizando el anillo mágico. Dentro de este anillo mágico levantamos 3 cadenas. Luego un punto alto, otro punto alto. Ahí ya tengo 3 puntos altos. Separamos con 1, 2 cadenas. En el mismo espacio 3 puntos altos. Ahí separamos con 2 cadenas. Nuevamente los 3 puntos altos. Separamos con 2 cadenas y por último 3 puntos altos. Tienen que haber 4 grupos de los 3 puntos altos. Aquí ya tengo 4, 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Luego 2 cadenas, tiramos de este hilo, el hilo pequeño, y vamos a asegurar. Ya estando aquí, en la tercera cadena, 1, 2, 3, en la tercera cadena metemos el crochet con un punto deslizado, lo vamos a cerrar. Aquí ya tengo como tipo una estrellita. Son 4 grupos. Luego de esto, levantamos las 3 cadenas, tomamos lazada, en la siguiente cadena realizamos un punto alto, en la siguiente otro punto alto. Donde están los 3 puntos altos de aquí de la primera vuelta, en la segunda tiene que haber otra vez 3 puntos altos. Luego, en este espacio vamos a realizar una de las esquinas, que es 2 puntos altos,
separado por 2 cadenas y en el mismo lugar nuevamente 2 puntos altos. Ahí. Y sobre de estos 3 puntos altos nuevamente 3 puntos altos tienen que haber. Continuamos aquí, un punto, el segundo y el tercero. En este espacio nuevamente una de las esquinas, 2 puntos altos separado por 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos en el mismo lugar. Ahora aquí. Y así sucesivamente vamos a realizar este cuadradito. Ya llegamos aquí y en la tercera cadena vamos a realizar un punto deslizado. Luego nuevamente levantamos 3 cadenas. En la primera, aquí vamos a contar. Desde que levantamos son 2, 5. 5 puntos altos, entonces tiene que haber 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. En cada esquina, en cada de estos espacios, ya sea este y este, ahí se tiene que mantener los 2 puntos altos separado por 2 cadenas y nuevamente en el mismo espacio los 2 puntos altos. Y continuamos. Aquí en esta fila hay 2, 4, 6, 7 y tiene que haber nuevamente los 7 puntos altos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminamos con 7. Y nuevamente hacemos la esquina, los 2 puntos altos, separado por 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y de esta manera vamos a continuar hasta obtener un cuadradito más grande que sea de 11 por 11 centímetros más o menos. Ya tengo aquí terminado. Luego esto vamos a unir en esta parte como les indiqué en casi todos los videos. Realizamos de esta manera, pasamos por toda la cadena y luego por la mitad de la anterior. Y de esta manera queda otra cadena. Ya está esto. Luego, ¿qué vamos a realizar? De esto ustedes ya cuenten más o menos cuánto realizar para el tamaño de cada uno. De esto es para la parte para aquí. Miren, es un cuadradito incompleto en una de las esquinas. ¿Y cómo vamos a realizar eso? Realizan hasta la vuelta número, sería 1, 2, 3, hasta la cuarta en una de las esquinas. Y luego ya les muestro. Estamos aquí. Realizamos, cuenten desde esta parte, 1, 2, 3, 4. Desde donde iniciamos, continuamos normal, normal, normal y nos detenemos aquí, justo antes de llegar en esta otra esquina. Aquí lo que vamos a realizar es lo siguiente. Antes de la esquina, que sería ahí, vamos a realizar medios puntos. Un medio punto por cada cadena. Llegamos ahí
y lo mismo en la tercera, un punto deslizado. Luego levantan las 3 cadenas normal, realizamos los puntos altos todo alrededor hasta llegar aquí normal. Ya estamos en esta esquina y aquí vamos a realizar nuevamente los medios puntos. Y listo, ya está esta disminución. Cortamos el hilo y vamos a cerrar. Ahora vamos a realizar este otro. La color, ustedes ya jueguen con los colores, de eso se trata también este. Yo voy a empezar con este azul y dentro de este anillo lo mismo. Levantamos las 3 cadenas y dentro vamos a realizar 12 puntos altos. Contando con las cadenas levantadas ya van 2 y realizamos 10 puntos altos más, que en total serían 12. Ya cuando tengas los 12, tiras del hilo pequeño como siempre lo hacemos y aquí en la tercera cadena un punto deslizado y lo acabamos de cerrar, otro punto para mayor seguridad. Cortamos el de atrás para que no estorbe. Esto no se preocupen porque ya se va a perder. Cambiamos al color, no sé si combina bien con rojo, igual lo cambiamos al color rojo y introducimos en una de las cadenas. Vamos a empezar a hacer los pétalos. La primera cadena tomando los 2 hilos para que este se asegure. Ahí, luego levantamos, ahí ya van 2 cadenas, 3 y 4. Hacemos una lazada, 2 y 3 lazadas. En el mismo lugar pasamos por 2, por 2 y por 2, que queden ahí las otras 2. 1, 2, 3 lazadas en el mismo lugar. Pasamos primero por 2, luego por los otros 2, por los otros 2 y que queden los 3. Teniendo los 3, esas 3 hebras ahí, pasamos por las 3 y 1, 2 cadenas. Tomamos 1, 2, 3 lazadas, nos pasamos a la siguiente cadena en la parte de abajo y realizamos lo mismo. Pasamos por 2, 2, 2 y 2. Ay, aquí no, aquí tienen que quedar ahí. Hacemos 3 lazadas. Pasamos 1, 2 y 3. 3 veces se pasa. Y nos falta uno más. 3 lazadas. Y vamos a pasar nuevamente de 2 en 2 3 veces. 1, 2 y 3. Aquí ya vamos a tener 4. Pasamos por las 4. 2 cadenas. Y así vamos a realizar los pétalos en todo alrededor. Tienen que quedar también 12 pétalos. Aquí ya tenemos los 12 pétalos, entonces en esta parte de acá realizamos un punto deslizado y otro más. Y ya va quedando. Ahora cambiamos nuevamente de color. Yo voy a continuar con el azul, ya que es un poquito más de lo que de los otros colores que tengo. Esto metemos en cualquier de los espacios. Aquí realizamos como siempre la primera cadena con las 2 hebras de hilo. Luego levantamos 1, 2 y ahí las 3 cadenas.
En este mismo espacio realizamos otro punto alto y en el mismo espacio otro punto alto. Ahí tengo 3 puntos altos. Luego pasamos al siguiente, aquí en este espacio de acá, a realizar 3 puntos altos en el mismo lugar, separado por 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Esto sería la primera esquina. Luego de aquí realizamos en el siguiente los 3 puntos altos, en el siguiente otra vez 3 puntos altos, cuando ya tengamos la primera esquina, los 2 grupos de 3 puntos altos, realizamos la segunda esquina, los 3 puntos altos separado por 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Ahí están los 3 puntos altos separados por 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Y así continuamos. Ahora aquí 2 grupos de 3 puntos altos, una esquina, otra vez 2 grupos de 3 puntos altos y la otra esquina y culminamos aquí. Aquí miren, ya está la última esquina y como aquí iniciamos con el primer grupo de 3 puntos altos, aquí nos queda el último grupo. Realizamos los 3 puntos altos y en la tercera cadena un punto deslizado. Aquí levantamos 3 cadenas, en la primera un punto alto, otro punto alto, donde haya una cadena vamos a realizar un punto alto y en la esquina vamos a realizar nuevamente lo que estábamos realizando aquí, que serían los 2 puntos altos separado por 2 cadenas, son 2 o 3 puntos altos, que serían los 3 puntos altos separado por 2 cadenas y en el mismo lugar los 3 puntos altos. Y así vamos a continuar. La esquina y un punto alto por cada cadena. Aquí la esquina otra vez y así sucesivamente. Y aquí ya está. Y aquí ya está el tercer cuadro. Ahora vamos a realizar este último. No es el último, es el antepenúltimo. El otro sería este, pero este lo estoy viendo que es muy abierto, así que como que no me está gustando mucho. Esto sería el último, en el caso que quieran el otro, aunque no me gusta tanto. Igual lo hacemos, ya vemos. Ahora vamos a realizar este. ¿Y cómo vamos a realizar? Sería de otro color, lo hagamos de este, yo tengo aquí otro color, lo hagamos tal cual está aquí. Iniciamos con el color melón, nuevamente el anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 16 puntos altos, incluido estas cadenas de levante. 1, con esto van a ser 2, 3 y así hasta obtener 16 puntos altos. Aquí ya tengo mi círculo de 16 puntos altos y vamos a colocar el otro color. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. En ese mismo espacio 2 puntos altos más
y en total serían 3 puntos altos. Una cadena de separación, saltamos una cadena en la parte de abajo y en la siguiente vamos a realizar la esquina, que serían los 3 puntos altos, separado por 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Ahí está la primera esquina. Una cadena de separación, saltamos una cadena abajo, en la siguiente 3 puntos altos, una cadena de separación, saltamos una abajo, en la siguiente vamos a realizar la otra esquina. Los 3 puntos altos separado por 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así vamos a realizar 4 esquinas. Aquí ya tengo la segunda fila de azul. Como ven, están las 4 esquinas. Cambiamos al color anaranjado. En uno de los espacios. Aquí levantamos 3 cadenas. Levantamos las 3 cadenas. Dentro de este espacio, un punto alto. En esta esquina, un punto alto. Es decir, que en cada espacio son 2 puntos altos, pero aquí donde hay los 3 puntos altos, en el medio de las 2 esquinas vamos a realizar 3 puntos altos, un punto alto por cada punto alto que haya. Ahí está el segundo y el tercero. Luego en el espacio 2 puntos altos y nos pasamos aquí al siguiente, en la esquina. En esa esquina vamos a realizar un punto alto, 2 y 3, separado por 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Luego nos pasamos directamente a este espacio con 2 puntos altos. Sobre estos tiene que haber 3 puntos altos. En el espacio otra vez 2 puntos altos. Y nos pasamos a la esquina con 3 puntos altos, separado por 2 cadenas y nuevamente en el mismo espacio 3 puntos altos. Y así sucesivamente vamos a realizar toda esta fila del color naranjado. Listo. Ahora vamos a cambiar al color rojo y vamos a realizar lo mismo que estuvimos realizando en las anteriores. En cada esquina son 3 cadenas separado por 3 puntos altos separado por 2 cadenas, luego los 3 puntos altos y un punto alto por cada cadena. Eso vamos a realizar lo mismo en este sector. Y ya está. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cantidad necesaria para nuestro chaleco. Ustedes ya vayan viendo qué tamañito. Y para la parte de arriba yo hice algunos pequeñitos de los mismos puntos, pero en pequeñito. Y también realicé esto. Esto lo hice de la siguiente manera. A ver qué color voy a usar. Voy a usar este. Es el anillo mágico. Dentro de este vamos a realizar 6
puntos sería 1, 2, 3. Primero levantamos las 3 cadenas, 2 cadenas, 2 puntos altos más, ahí serían 3 puntos altos. Separamos con 2 cadenas, nuevamente 3 puntos altos. Ahí, y los cerramos. Y vamos a trabajar solo en estos dos. Es lo mismo que hicimos este color rojo. Es lo mismo, pero vamos a trabajar solo en esos dos. Levantamos las 3 cadenas, giramos en esta primera cadena un punto alto, aquí otro punto alto y el siguiente punto alto. Dentro del espacio vamos a realizar esto, miren, que son 2 puntos altos separados por 2 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Luego un punto alto por cada cadena. Y va a ir trabajando, se va a ir creciendo así. Esto realizamos hasta que haya 1, 2, 3, 4, 5. 5 de estos huequitos. Ya está. Y ya están por mi parte, creo que todas las piezas que necesito. Ahora nos toca realizar la parte de atrás, la manta o por ahí hay un bicho. O el suéter que ustedes quieran cortar para la parte de atrás. Eso vamos. Aquí yo tengo este chaleco. Este es de mi papá y lo que hice es me medí y vi el tamaño que quiero. Este de ancho está perfecto, pero de largo está un poquito muy largo. Se va a quitar esta cantidad y lo voy a realizar de este tamaño. No es que voy a romper esto no voy a romper, sino que era para sacar el molde de esto. Aquí también hice una marca en esta parte y quiero hacerlo la manga así, de este tamaño. Y esto también es un poco más escotado, ya es decisión de cada uno, como siempre digo, en hacer el escote que quieran. Eso va a ser un poquito más abajo y la manga. Esto voy a sacar el patrón en una manta que tengo, esta manta que un poncho que ya tengo, este que ya no uso. Voy a sacar el patrón, es de esto, espero que salga bien con esto. Y vamos a calcarlo, como se diría. Vamos a calcarlo. Ustedes ya ubican mejor. Aquí la cámara no sé si me va a ayudar con el tamaño. Miren, pensé que estuve grabando, pero nada. Pero algunos quedaron más grandes que otros. No pasa nada. Pero si podrían realizarlo todo del mismo tamaño, sería buenísimo. Ya estuve uniendo. ¿Y cómo es que estaba uniendo? Puse frentes con frentes y lo uní por atrás. Aquí les voy a mostrar cómo fue que estaba uniendo. Así que frentes con frentes. Y agarré una de las hebras de la cadena de la esquina con otra de las hebras de la otra cadena de la esquina. Pasé. Está muy grande. Pasé, luego aquí lo amarré para que quede más seguro. Y una cadena de acá, a ver si se puede ver, una de aquí y una de aquí. Luego otra vez una de aquí, otra de aquí, una hebra
de cada cadena. Y así hasta llegar, ahora en este caso, hasta arriba. En los casos anteriores sería solo cuadrito por cuadrito. Ya tengo aquí unido. Tengo esta pieza, voy a hacer ahí. Ya lo tengo esto, que es para un lado. Y tengo este otro. Ahora esto que vamos a hacer, vamos a unirlo a la manta de atrás. Yo aquí ya tengo la pieza, que es esta. El cuello, me equivoqué, no tendría que ser en B. Ya voy a ver si lo puedo arreglar. Vamos a unirlo. Aquí, de esta manera. Vamos a unirlo aquí en el hombro. Vamos a dejar toda la parte de la manga y desde esta parte hacia abajo igual. Y de la misma manera vamos a unirlo en esta otra parte. Se ve que va a quedar más cortito, pero de eso se trata, ya que esto tiene que doblar hacia atrás. Entonces costuramos aquí y costuramos aquí. Y ya está costurado. Ya lo hacen a mano o a máquina. Miren, quedó así. Aquí arriba lo mismo. Aquí creo que está quedando bien. Creo, tenía muchísimo miedo de que no quede bien. Aunque por acá hay algunos hilos que falta esconder, así que luego escondemos. Luego de esto vamos a realizar el punto que se realiza por acá. No sé cómo decirlo, ese punto. Y voy a usar este mismo hilo que está quedando aquí. Voy a aumentar y vamos a hacer una puntada por acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter primeramente el gancho aquí. Realizamos una cadeneta. Luego medios puntos altos o ya sea medios puntos. Ustedes ven cómo va a quedar mejor. Creo que va a ser directamente medios puntos, un medio punto por cada cadena, y esto lo hacemos todo alrededor, incluyendo aquí donde está la manta. Ahí igual lo vamos a crochar. Luego de eso vamos a hacer unos botones y ya está todo este trabajo. Espero que me alcance el día para acabarlo, porque se va a hacer si no muy tarde y no voy a poder mostrarles. Realizamos de esta manera un medio punto por cada cadena. Todos los hilos que se muestren por ahí ya lo van escondiendo. Y ya sé que algunos, no falta alguien que me dice, pero no es igual. Obviamente no va a ser igual. Por algo es que digo que vamos a hacer una recreación de tal prenda y ver cómo podemos realizarlo. Y los colores tampoco son lo mismo, ya que yo estoy haciendo con sobrantes de algunos hilos también. Ya llegamos en la manta. Aquí entonces vamos a también a tejerlo. Vemos dónde meterlo. En el caso que no se pueda, ya igual no lo hacen, pero sí se va a poder. Sí se va a poder. Entonces le realizamos así medio punto. Si es que no pueden aquí, no lo realizan, porque si no va a quedar, miren, así. No creo que yo lo realice porque va a quedar como que con hoyos, así que no.
Realizamos este medio punto todo alrededor, es decir, que sería sin necesidad del cuello aquí de la manta, todo por acá, pasamos hasta aquí y luego de esto vamos a volver una fila más de medios puntos y si quieren una fila más, ya sea de 2 a 3 filas de medios puntos. Y después vamos a colocar los botones y les voy a indicar ya nomás, antes que me haga tarde, cómo se realizan los botones. Ahí en la imagen también son botones de hilo. Vamos a hacer así. Yo voy a usar doble hilo. En el dedo pequeño vamos a dar 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Luego de estas 5 vueltas sacamos, ubicamos la posición de cómo ustedes estén tejiendo, introducimos el gancho, realizan una cadena y luego un medio punto por todo alrededor hasta que lo rellenes. No, ¿qué estás haciendo? Es mi perrito. Y lo vamos rellenando de esta manera. Y ya cuando lleguemos cerramos y realizamos nuevamente ya las filas las veces que quieran hasta que quede gordito. Para que sepan dónde es el punto de inicio y de final, no olviden colocar un gancho y continuamos realizando el botón. Para ir finalizando con el video, ya como les dije, en el chaleco tienen que realizar esas filas, luego colocar los botones y en una de las filas tienen que dejar los hoyitos para colocar los botones, obviamente no se olviden de eso. En el caso que me dé el tiempo lo voy a realizar paso a paso, en el caso que no, espero que dejen esos hoyitos, unos pequeños hoyitos tamaño del botón, para que se realice, o sea, para que se pueda meter el botón. Ya estamos llegando aquí. Luego sacamos el marcador y realizamos un punto deslizado. Aquí vamos a realizar solo puntos deslizados todo alrededor. Marquen dónde es el punto de inicio. Estos botones, como ven también en la imagen, son de todas las colores que tiene, que están usando para el chaleco. Entonces aquí realizamos puntos deslizados todo alrededor. Ya llegamos aquí, luego cortamos el hilo, vamos a cerrarlo. Este mismo hilo podemos usar luego para costurar el botón a la parte de del chaleco. Así que luego lo empiezan a moldar y ahí está el botón. El hilo luego lo vamos a esconder por acá atrás y este nos va a ayudar a costurar en el chaleco. Ahí está. Aquí tengo yo de este color, de esta y de esta. Realizan los botones necesarios y lo colocan y ya está.